Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y en esta ocasión te traigo este set de 5 figuras de Wolverine, en donde Wolverine pelea contra 4 villanos, de los cuales, y la verdad no sé por qué metieron a Calisto, si hasta donde yo tengo entendido Calisto es de los Morlocks y es con Tormenta, pero bueno, yo ahí tuvieron esa decisión para sacar una figura supongo nueva. Y los otros tres, pues sí, son villanos de él, de forma, dos de forma directa, que es Omega Rojo, Omega Red y Cyber. Y Jason Wingrave, que es el de los villanos denominados Hellfire Club, que son los que están ahí todo en ese club en donde está el de lado del cerebro a Jean Grey para poder hacer creo que es Red Queen o Black Queen, no recuerdo muy bien en los cómics. Y nos dan esta figura de Wolverine, que la verdad está bien chida, está muy padre. Que la verdad esta que estás viendo aquí en pantalla es un custom. Las imágenes del personaje no viene con tanto pelo. Esto yo se lo agregué. Y le puse más heridas alrededor del cuerpo, más cortadas. Porque la verdad venía creo que nada más con esa del pecho y del abdomen y una del hombro. Y ya. Y la cara. La cara está muy chida. Pero es todo. Entonces vamos a empezar con la reseña de estas figuras. La verdad pues ya sabemos la articulación de los Marvel Legends como es muy similar a lo que ya hemos cubierto en otras figuras en su mayoría de G.I. Joe. Muy bien. Este Wolverine es el mismo cuerpo que hemos estado que han estado reciclando, mejor dicho, Hasbro, para poder darnos la estatura ya más chiquilla de Logan. Y la verdad está muy padre, está bien detallada. Es una versión sin camisa, donde pues, lo vemos en todo su esplendor, todo trabadillo, todo bien fortachón. La cabeza, la articulación, pues es tábulo, gira 360 grados, 165 grados, y puede ver hacia arriba a esta altura y hacia abajo así. Entonces tiene un amplio rango de movimiento. Hacia abajo tiene aquí la articulación de mariposa en lo que es en los hombros, y nos da la particularidad de permitirnos abrir un poco más el rango para ponerlo en poses más dinámicas que se esté lanzando de alguna altura para atacar. Igual él puede hacer la pose de T perfectamente bien, de esta forma. Tiene la articulación del hombro que permite que gire completamente la extremidad. Tiene un corte de bíceps. Tiene la articulación doble del antebrazo y el brazo. Y tiene esta articulación ya conocida de muñecas. Permite que gire completamente y hacia enfrente y hacia los lados del movimiento. Hacia abajo tenemos lo que es el abdomen, el ab crunch ya conocido. Permite que Wolverine tenga un rango muy amplio hacia abajo y de igual forma hacia atrás. Entonces esto es lo que vamos a ver, al menos con esta figura. Está bien de pie, bien paradillo. Y es lo que permite ver hacia atrás. Tiene la cadera, gira completamente. La articulación de la pelvis, ya sabemos cómo es. Nos permite tener este rango de movimiento hacia enfrente, lo que es el pie, la patada muy decente, y hacia atrás pues no mucho por las nachas, cómo está el sculpt. Tiene un corte de articulación aquí, lo que es en el muslo. Tiene doble articulación de rodilla y tiene el ankle rocker o el pivoteo, la articulación de bisagra en el pie. ¿Okay? Entonces eso es la articulación básica de esta figura, y por lo mismo del resto de las figuras no voy a entrar en detalle en la articulación, excepto tal vez con una que otra figura, pero no como estamos acostumbrados en los videos. Muy bien, me quisiera enfocar más que nada en el sculpt de esta figura, de lo que es la cabeza y de los que están ahí atrás. Entonces, como les comentaba, está muy chida la figura porque es una escena de un cómic en donde Wolverine está, entre comillas, crucificado en una X. Esta es la portada del cómic y es el look que nos están ofreciendo. Entonces, repito, yo como dije en un principio del video, yo me tomé la libertad de ponerle un poquito más de pelo porque la verdad Wolverine pues está bien peludo el vato. Y
venía sin pelo, más tenía un poquito de pelo lo que es aquí en el pecho. Este es el original, esto de aquí, y me parece que ya, y un poquito en los brazos. Entonces yo me aloqué un poco con con el pelillo, pero creo que me quedó pues decente. Igual las heridas, se las fui haciendo, se las fui colocando un poco más para que tuviera un poquito más de realce la figura. En la espalda, en el hombro, en los brazos, antebrazos. Y lo que me gusta es la cara, ¿no? Aquí se alcanza a enfocar bien. La cara está muy chida. Es el primer sculpt que yo veo de un Wolverine, está todo golpeado. Tiene el ojo con derrame, trae ahí un fregadazo bien puesto aquí en el cachete derecho. Tiene el labio roto, cortadas, en fin. Entonces está muy padre y sí va muy ad hoc con lo que estamos viendo en la figura. Él viene con una cabeza extra, que es este ya lo hemos visto con anterioridad. Es la cabeza de un Logan que trae me parece que es la moto. Aquí está. Es la motocicleta, es la carilla que está gritando. La verdad, está desentona. Pudieron haber hecho un poco de mejoría en este sculpt para darnos un otro Wolverine que está gritando. Ese es su accesorio. Y obviamente, pues las garras, que son estas están acá, que son igual ya conocidas por todos. El diseño, el estilo, son, son estas garrillas, ya las conocemos. Que se pueden retirar las garras de forma individual y nos permite tener el puño. Entonces aquí nos da el puño cerrado, que les que trae puesto, más que es de las garras extendidas. Y son ambas, mano derecha y mano izquierda. Entonces, eso es lo que tiene este Wolverine de accesorios. Vamos a pasar con Calisto. Está aquí atrás, con permiso, Logan, vete para atrás. Aquí te quedas, ahí bonito y gordito. Muy bien, Calisto está, para mi gusto, muy padre, muy bien diseñada. Lo que es el head sculpt, la cabeza. Esta cuerpo de mujer, y sabemos que Hasbro le gusta nada más darnos una articulación en el codo, y es una nada más. Entonces es esto, no es nada nuevo. Sí le rebajaron un chorro al antebrazo, porque había unas figuras que estaban bien trabadillas del antebrazo, estaban muy fortachonas. Y esta tiene una estética femenina, se ve bien, es delgada, aunque tal vez las piernillas se le ven un poco largos en comparación con el torso, pero igual son detalles personales. La chamarrita esta que también se puede retirar, es un plástico rígido, hay problema calentarlo. Y lo que me gusta de ella es la cara. El head sculpt es hasta donde estoy viendo es nuevo, tal vez es reciclado de una Rogue, pero le hicieron el sculpt del parche y la cicatriz aquí que tiene ahí en el ojo derecho y el moldeado del cabello. El cabello está muy padre, es un tono azul con es el wash negro y se ve muy chido, se ve el realce del cabello y también del sculpt, que es lo que comentábamos en otras figuras, que me gustaría que hicieran más ese tipo de acabados en las figuras para que resalten más los detalles. Y ella viene con su único accesorio, que son dos manos que traen navajas. Son dos navajillas, dos switchblades, se retiran. Y son estas, las navajitas de color plateado, están padres, son de las que le llaman de mariposa. Estas no se abren, obviamente, es nada más está esculpido de esa forma, pero están padres, están chidas, está muy bonita. Y es lo que trae Calisto con ella, porque pues ella como que no es de armas, ella es de arma punzocortante o armas blancas para un combate más mano a mano, más cercano. Muy bien, vamos a pasar ahora con este batín de enfrente, Jason Wingrave, que es el que les comentaba que es uno de los Hellfire Club, el miembro. De hecho, este sculpt del traje, del atuendo de él, es el mismo que venía en el set de Hellfire Club, que también fue un exclusivo de Hasbro en una convención, no recuerdo en cuál fue la del año pasado, me parece. Y es lo mismo, nada más que obviamente trae un distinto tono de color, pero es lo mismo. Obviamente la vestimenta del torso y del abdomen impide que puedas tener un movimiento del área abdominal,
Pero igual, ya, pues no lo vamos a poner en ninguna pose dinámica porque el vato no se caracteriza por eso. Él es un mutante y él tiene la habilidad de proyectar ilusiones. Es un ilusionista. Entonces él viene con este accesorio, que es esta otra cabeza. Bueno, antes de quitar esta cabeza, está padre, me gusta chido. Tiene las patillonas locas, cincuenteras, y el bigotillo muy bien cuidado. O sea, el vato está carita, está guapetón el vato, pero es precisamente por eso, porque eso es lo que él quiere proyectar. En realidad, el vato, a ver si está fuera de cámara, está medio brillo, es así. Está feo el vato, y luego si lo ves, está hasta ojeroso. No se alcanza a ver aquí para verla en la cámara. Tiene las ojeras muy bien marcadas, se ve demacrado, se ve muy flaco. Inclusive yo le encuentro un ligero parecidillo ahí como que en ciertos ángulos a cierto líder político por ahí de la Segunda Guerra Mundial. No sé, igual ahí dejan los comentarios para no desmonetizar el video. Y la verdad, pues si te das cuenta, pues está feo el vato. Entonces por eso él siempre proyecta esta imagen de Bonaire, de vato bonito, carita y bien presentable. Y ese es su único accesorio, es en la cabeza. Entonces es realmente este vato. ¿Okay? Entonces vamos a dejarla ahí con su cabecilla original, ya que nos permitió verlo tal como es. Y vamos a agarrar ahora a Cyber, que es otro personaje, enemigo de Wolverine, el cual tiene los brazos de adamantium. Por eso todo así marcado. Entonces él hizo un experimento donde toda su piel fue sometido a adamantium y por eso él tiene esas extremidades cubiertas. Entonces él, básicamente donde Wolverine le pegue, pues es invulnerable. Y las manos son un reuse, son reusadas de buen nombre, de Coloso, que vamos también a la reseña más adelante, lo vamos a ver. Es un reuse de ese cuerpo. Y el molde me parece, exactamente es igualito al de otro personaje, se me olvida el nombre, que tiene una cara como de res, es el cráneo de res, está medio rarillo. Exactamente el mismo cuerpo, creo que es el mismo tono inclusive de color, pero nada más le cambiaron la cara y los brazos. Entonces igual es una figura pues muy simple en su ejecución. Es el cuerpo grande que ya estamos acostumbrados a ver. Que ojalá saquen un Sabretooth con este cuerpo, estaría muy chido. Porque el que sacaron anteriormente pues está padre, pero para mi gusto hubiera sido porque queda muy bien en escala con este Wolverine. O con los previos con este mismo cuerpo. Igual, él no tiene accesorios. Nada más es el sculpt de la cara, que está enojadillo. Para mi gusto está muy rosita el tono de piel que le pusieron. Como que el güey nunca ha estado bajo el sol. Entonces, este es Cyber. Muy bien. Y ahora vamos con el último personaje, y no por eso menos importante, Omega Rojo. Omega Rojo es un personaje ya también conocido por los fans. A ver si no se cae este batillo de atrás. Es ya conocido por los fans. En donde, a ver, vamos a dejarlo acostado el batillo porque está cansado. A ver si no me tiran los demás. No, que me tira esta mona. Bueno, que ya. Ahí está. Ahí está, listo. Ok, entonces Omega Rojo pues ya es también un personaje muy conocido. De hecho, esta figura es el mismo sculpt que había sacado a tiempo atrás, que es este. Aquí está para hacer la comparación rápida. Si te fijas, lo distinto de él es el tono blanco contra el tono rojo oscuro del cuerpo. Él está más brillosito, como que más cómic. Y todo lo plateado en esta figura acá es ahora blanco, ¿okay? Sobre todo las rodilleras y las botas aquí ya son blancas, ¿ok? Y viene con otro accesorio que es distinto al Omega Rojo que te enseñé en un momento. Trae otra head sculpt, que es esta. Viene con esta cabeza alterna
donde está gritando. Se ve muy chido, la verdad, se ve muy padre. Porque esta es como que la carilla de un batillo enojado. Pero este sí, hasta sí ya listo para pelear con Wolverine. La verdad se ve muy chido. Exactamente lo mismo, el mismo esculpido de cabello. Todo, el sculpt es exactamente el mismo. Nada más lo único distinto es la expresión. Entonces se ve muy chido, se ve muy padre. Y lo distinto de él, aparte de los colores que te comentaba, es también estos, los tentáculos o tendrils son de color blanco, ya no son plateados, y viene con dos accesorios pequeñitos, son estos dos, que son para quitárselos y ponerlos aquí, para que sea la impresión de que apenas los va a utilizar. No están retraídos, bueno, mejor dicho, están retraídos, y ya en un futuro cuando vaya a pelear con alguien, pues los extrae. Entonces, esta es la reseña casi relámpago de estas 5 figuras. La verdad están muy padres, están muy chidas, están muy fregonas. Si no tuviste la oportunidad de conseguirlo, búscalo, por ahí está aún disponible en algunas páginas web como Amazon, lo tienen por ahí disponible. Entonces, ahora sí que vamos a la cámara un poquito más para atrás. Mis expresión, perdón, no mi expresión, sino mi opinión. Ya me estoy durmiendo aquí. En mi opinión, está muy padre el set, está muy chido, están bien fregonas. Para mi gusto, hubiera puesto un poquito más de accesorios en las figuras, ya que, pues por el precio que están vendiendo, ¿verdad? Deberían haber dado más accesorios, sobre todo para Calisto, el Jason, y sobre todo Cyber, que no, él no trae nada. Él hubiera estado chido que hubieran puesto manos en forma de puño, que igual se los puedes cambiar con Colossus, si es que lo tienes por ahí. El que sacaron, el que viene en el 2-pack con este Juggernaut, yo hice la prueba y sí se puede intercambiar. Entonces, si tienes ese Juggernaut, puede ser ese Colossus, perdón, puede ser ese intercambio de extremidades, y ya te da otro set, otro look a este personaje. Pero repito, ¿verdad? Esa es en mi opinión. A mí me hubiera gustado que sí vinieran con un poquito más de accesorios por el precio, y la verdad, pues creo que no lo merecemos como coleccionistas, ya que Hasbro se ha dado cuenta tal vez que otras compañías están por el mismo precio o un poquito tal vez más elevado, te dan un friego de accesorios. Entonces no sé qué onda ahí con Hasbro, si realmente quiere entrarle al rol de meter más accesorios en sus figuras, para que nosotros estemos más pues contentos con el producto, porque al final de cuentas pues lo estamos consumiendo. Entonces, no sé qué opines de esto que te comento, no sé si estás de acuerdo conmigo, dices, no, me gusta así como están, así que vengan muy reducidillos de accesorios, me gusta el puro monito, me gusta la figura nada más y el sculpt y listo. Entonces, déjame tu opinión en los comentarios, para poder leerte y para poder comentarlo. Y pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy en esta reseña de este 5-pack de Wolverine y sus villanos. Espero que te haya gustado el video, dale like al video, comparta con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita porfa. Y si te gustó lo que viste, pues coméntalo, compártelo por favor, eso me ayudaría bastante para tener más contenido como este. Y también te doy las gracias porque te suscribiste al canal, te agradezco mucho, me ayudas bastante con tu suscripción. Y pues bien, te agradezco tu tiempo, que estés bien. Yo soy Logan y esto es Tomer Reviews. Y si tienes YouTube, ahí te ves.